Quien suscribe, diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, 120, 121, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 74 del Reglamento Interior del Congreso, me permito presentar a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65, fracción tercera, párrafo segundo y 76, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en materia de racionalidad en el manejo de recursos públicos conforme a la siguiente exposición de motivos. Primero, que los ingresos públicos se definen como todas aquellas entradas de dinero que recibe el Estado y que le permiten financiar la satisfacción de necesidades colectivas, es decir, financiar el gasto público y cumplir su función dentro de la sociedad. Esos ingresos se clasifican en ordinarios y extraordinarios, siendo los primeros los que se reciben en forma periódica. Se puede repetir su recaudación periodo tras periodo y su generación no agota la fuente de donde proviene ni compromete el patrimonio actual o futuro del Estado y sus entes. Ejemplo de ello son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, entre tanto que los segundos no permiten su repetición continua y periódica y afecta o compromete la disminución del patrimonio del Estado en el presente o en el futuro, como son la venta de inmuebles o los impuestos extraordinarios. Segundo, que en los regímenes democráticos el ingreso y el gasto público están acotados por la legislación que permite un control y balance entre los ingresos y las erogaciones que hace el Estado. Cuando los ingresos superan los gastos, al echar mano de ingresos extraordinarios o crédito público, la economía de los países se ve seriamente afectados, propiciando la disminución de la actividad gubernamental en rubros que son estratégicos para el país, el Estado o los municipios, según sea el caso, generando con ello recortes presupuestales a actividades vitales como son salud, educación, servicios básicos de vivienda, seguridad, entre otros, llegándose a confundir entre verdaderas economías y recortes, es decir, en falsa austeridad, que poco tienen que ver con la racionalidad en el gasto público y que en algunas ocasiones incluso son subejercicios. Tercero, que de acuerdo al artículo 31 constitucional, fracción cuarta, son obligaciones de los mexicanos, cito textual, contribuir para los gastos públicos así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Fin de la cita. Es decir, que quienes somos ciudadanos mexicanos contribuimos con la hacienda pública vía el pago de nuestros impuestos, basados en los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. En consecuencia, de acuerdo al artículo 73 constitucional, es el Congreso quien tiene facultad para imponer contribuciones, autorizar el ejercicio del gasto derivado de las propuestas que para ello envíen los entes gubernamentales, donde se desprende el binomio colaborativo, donde los ciudadanos aportan sus contribuciones y el Estado las administra para satisfacer el bien común. Cuarto, que derivado de ello, en el ejercicio del gasto público deben prevalecer el principio de racionalidad, eficiencia y equidad, que de ninguna manera significa reducir financieramente rubros que mejoran las condiciones de vida de las y los habitantes del territorio y que inciden directamente en la disminución de la vulnerabilidad, pobreza y rezago, tal como lo establece nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte y que son considerados ley suprema de la nación. Austeridad jamás debe significar poner en riesgo a la población por falta de planeación
en la compra, por ejemplo, de medicamentos o vacunas. Tampoco es disfrazar de ahorro subejercicios sin aclarar el destino y uso de los mismos, de acuerdo a la normativa siguiente, por lo que la rendición de cuentas es una obligación, no una concesión que tiene el gobierno con sus gobernados. Quinto, que la pretensión de esta iniciativa es que, bajo el principio de racionalidad en el gasto público, los poderes del Estado, los órganos constitucionalmente autónomos y los municipios deberán ejercer los recursos asignados, evitando disparidades injustificadas, privilegios y dispendios. La autonomía presupuestaria no significa sustraerse de la responsabilidad ética y social de cuidar los recursos del erario, eficientando el uso de los mismos, justificándolos plenamente con sus respectivos estudios técnicos y de impacto social, evitando el dispendio, es decir, el gasto excesivo e innecesario de dinero o bienes materiales que en nada benefician a la colectividad, siendo gastos onerosos que en muchas ocasiones solo contribuyen a la opacidad financiera de las entidades, dejando a un lado los verdaderos problemas que se presentan en sus jurisdicciones y ámbitos de competencia. Sexto, que de acuerdo a información obtenida vía transparencia y denuncias ciudadanas, se ha podido acreditar el derroche de recursos en actividades que en nada benefician a las y los tabasqueños, o donde el costo es más alto que los beneficios que se pueden obtener. Particularmente, el derroche o dispendio es claramente visible en los ayuntamientos, donde se destinan sumas millonarias, por ejemplo, para ferias y exposiciones municipales, a los que se suman gastos como los de la Secretaría de Turismo para la recepción de cruceros, cuyos visitantes prefieren como destino turístico el estado de Chiapas antes que conocer Tabasco, o los utilizados para remodelación de espacios públicos, arrendamientos de oficinas, hasta para las damas voluntarias de cada una de las dependencias, vehículos blindados o para sostener un equipo de béisbol que en nada armonizan con las declaraciones de austeridad republicana por la que, según sus defensores y promoventes, se distingue esta etapa histórica de nuestro país. Por lo antes expuesto, por ser responsabilidad de este honorable Congreso del Estado, legislar en materia de racionalidad en el manejo de recursos públicos, estando facultados para expedir, reformar y adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción primera y novena de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se emite el siguiente decreto. Artículo único. Se reforman los artículos 65, fracción tercera, párrafo segundo y 76, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco para quedar como sigue. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Artículo 65. El municipio libre tiene personalidad jurídica para todos los efectos legales y los ayuntamientos tendrán las siguientes facultades. Fracción tercera. Los planes municipales de desarrollo precisarán los objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del municipio. Contendrán previsiones sobre los recursos públicos que serán asignados a tales fines, evitando disparidades injustificadas, privilegios y dispendios. Determinarán los instrumentos y responsables de su ejecución. Establecerán los lineamientos de política de carácter global, sectorial y de servicios municipales. Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social y regirán el contenido de los programas operativos anuales en concordancia siempre con el Plan Estatal y con el Plan Nacional de Desarrollo. En los municipios donde existen pueblos y comunidades indígenas, se les deberá consultar para la elaboración de estos planes,
en términos de lo establecido en la fracción novena del apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 76. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica estatal y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanden el interés general en el marco de las libertades otorgadas por la ley. De igual modo, velará por el cumplimiento del principio de estabilidad de las finanzas públicas de la entidad a fin de coadyuvar a la generación de condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Asimismo, evitará el dispendio y se guiará por el principio de racionalidad, eficiencia y equidad en el uso de los recursos públicos destinados al funcionamiento de la estructura gubernamental. El Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales deberán observar dicho principio. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado. Segundo, se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, Democracia Ya, Patria para Todos. La de la voz, diputada Dolores Gutiérrez Zurita. Es cuanto, presidente.